todos. Continuamos después del descanso. Le damos primeramente la bienvenida a todos los que se acaban de incorporar a la jornada. Recordamos que los móviles deben estar apagados o en silencio, no está permitido el uso de ellos durante las jornadas. Continuamos con Alfredo Alonso del Centro Espírita Alborada Nueva de Torrejón, que nos va a ofrecer una ponencia sobre desencarnación, regreso a la vida espiritual. Alfredo, por favor. Muchísimas gracias, buenos días a todos, es un placer inmenso y un honor estar aquí con todos ustedes en esta segunda jornada espiritista madrileña, compartiendo y aprendiendo conocimientos en este ambiente maravilloso. He preparado este trabajo con todo mi cariño y con la finalidad de clarificar en lo posible cómo se realiza el regreso a la vida espiritual. La vida es la mayor dádiva que nos ha sido dada por nuestro Creador. Podemos contemplarla desde dos prismas. Desde el punto de vista material, la vida es un camino que conduce inexorablemente hacia la muerte. Biológicamente tenemos caducidad. Desde el punto de vista espiritual, la vida es un camino que conduce hacia la perfección. Espiritualmente somos inmortales. El ser humano ya pertenece en esta vida a dos mundos. Por su cuerpo físico está unido al mundo visible, y por el fluídico está unido al invisible. El sueño es la separación momentánea de estas dos envolturas. La muerte es la definitiva. En los dos casos, el alma se separa del cuerpo físico y la vida se concentra en el fluídico, el llamado perispíritu. Realmente, reflexionando sobre esto, durante toda nuestra vida material nunca perdemos el contacto con el plano espiritual, que es nuestro verdadero hábitat. Todo es vida, pues, en distinta vibración. Somos un espíritu eterno habitando temporariamente un cuerpo terreno. La muerte física no es el fin de la vida. Es un simple cambio de capítulo en el libro de la evolución y el perfeccionamiento. Una puerta de regreso a nuestra verdadera vida, la vida espiritual. Existen dos elementos generales en el universo, espíritu y materia. Sobre ambos está Dios, el supremo creador de todas las cosas. Juntos son el principio de todo lo que existe, la Trinidad universal contemplada en el espiritismo. En la pregunta 22 del Libro de los Espíritus nos define la materia como el lazo que encadena al espíritu, el instrumento del que el espíritu se sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Pero al elemento material ha de añadírsele el fluido cósmico universal, que hace de intermediario entre el espíritu y la materia, ya que ésta es demasiado grosera para que el espíritu pueda tener acción directamente sobre ella. Este fluido cósmico es además el vehículo del pensamiento. Todos estamos comunicados y conectados a través de él. Inmersos en el fluido cósmico, como en un océano infinito, encontramos constelaciones, soles, mundos y seres como si de peces se tratase. Todos viviendo y vibrando en distintas frecuencias. Ningún espacio está vacío, nada responde al azar, todo guarda un orden y está regido por unas leyes. La materia está en continua vibración, en continuo movimiento. Es solo desde la percepción de nuestros sentidos materiales que el mundo físico toma un carácter estable, aunque esta forma de percepción parcial no resulte más que pura ilusión. El sentido común nos indica que los sentidos físicos son la prueba menos fiable de la realidad. Nos dice que la Tierra es plana, cosa que nadie cree ya. Nos dice también que el suelo que pisamos está quieto, si bien sabemos que está girando a una velocidad vertiginosa y que se desplaza por el universo a miles de kilómetros por hora. En el libro Obreros de la Vida Eterna de André Luiz contabilizan que solo conseguimos percibir una octava parte de los fenómenos físicos que acontecen en nuestro planeta. En nuestra dimensión se crean diferentes tipos de ondas que se expresan como luz, color, sonido o forma. Según el modelo estándar de la física de partículas, que hasta ahora la ciencia maneja, a nivel microscópico podemos contemplar que la materia ordinaria está compuesta de átomos.
estos formados por electrones girando alrededor de un núcleo. Este núcleo está a su vez compuesto por protones y neutrones. A su vez se descubrió que los protones y neutrones están formados de partículas más pequeñas, llamadas quarks, que podemos contemplar en la imagen. En las últimas décadas apareció la teoría de cuerdas, que pretende ser una descripción completa y unificada de la estructura fundamental de nuestro universo, armonizando las leyes conocidas anteriormente, la mecánica cuántica, que estudia lo pequeño, y la relatividad general, que estudia lo grande. La idea esencial es la siguiente: las diversas partículas fundamentales, los llamados quantum, como los electrones o esos pequeños quarks que hemos visto antes, son en realidad manifestaciones diferentes de un objeto básico, una diminuta cuerda. Esta puede oscilar, vibrar de diferentes maneras, siguiendo diferentes patrones. Dependiendo de su vibración, entonces producirán distintos tipos de partículas, electrones, fotones, etc. De manera que, si la teoría de cuerdas es correcta, el mundo entero, todo lo que vemos, estaría hecho solo de cuerdas en vibración constante. Una sinfonía cósmica en la que toda la riqueza que vemos en el mundo surge de la música ejecutada por estas diminutas cuerdas. Fíjense, en el libro El Consolador de Emmanuel, publicado hace más de 40 años de la aparición de la teoría de cuerdas, podemos leer en el capítulo de la física: los átomos y los electrones son fases de caracterización de la materia, sin constituir el principio en esta escala sin fin. En otro párrafo menciona: la materia vibra en sus más diversas expresiones. Como veis, ya nos anunciaban, ya nos daban pautas muchos años antes desde el plano espiritual. Todas estas partículas interactúan a través de 4 fuerzas conocidas: la gravedad, el electromagnetismo y las interacciones nucleares fuerte y débil. El espiritismo añade otra fuerza fundamental de la naturaleza: los espíritus. Estos espíritus tienen acción incesante sobre el mundo material, desde trabajos en los fenómenos atmosféricos, trabajos en los fenómenos de los procesos evolutivos del principio espiritual en los reinos menores de la naturaleza, pasando por infinidad de trabajos que no abarcaríamos a imaginar desde nuestra perspectiva limitada. Podéis ampliar esta información en el libro de los espíritus, las preguntas 536 a la 540. La ciencia se acerca paso a paso al conocimiento de las leyes universales, a los postulados espíritas, en cuyo ápice reposa la directiva divina que gobierna todo. La certeza de la existencia de dimensiones espirituales ya la avalaron científicos del pasado como Sir William Crookes, entre otros. Sobre la inteligencia divina encontramos el origen de toda coordinación y de todo equilibrio, razón por la cual, en sus cuestiones más íntimas, la física de la Tierra no podrá prescindir nunca de la lógica con Dios. Con la finalidad de comprender mejor los contenidos que vamos a estudiar después, vamos a abordar ahora, desde el conocimiento del espiritismo, una visión holística de nuestro ser, de nuestra composición. La han estado adelantando antes nuestros compañeros Yolanda y Rafael magistralmente, así que pues, nos va a servir un poco de repaso y vamos a disponerlo piramidalmente. Comenzamos con el espíritu, el cuerpo mental, periespíritu, doble etérico y cuerpo físico, unidos y comunicados todos ellos por los centros de fuerza que están vinculados al sistema nervioso y endocrino. Vamos a describir cada uno de ellos muy brevemente. El espíritu es el principio inteligente, es la llama, la centella, la claridad etérea, nuestra esencia. Es de naturaleza inmaterial y es indivisible, es decir, no puede ocupar 2 cuerpos a la vez. El cuerpo mental, designado por André Luiz en su libro Evolución en 2 mundos, es el cuerpo más sutil y cercano al espíritu. Es la sede de la mente,
de donde parten inicialmente los impulsos del espíritu transformados en fluido mental, en corrientes de pensamiento. Se vale del centro de fuerza coronario que administra su vehículo y del centro cerebral para recoger los estímulos, transmitir los impulsos a los órganos, tejidos y células del cuerpo representados en la corteza encefálica. El pensamiento es, como nos dicen en la pregunta 89 del Libro de los Espíritus, un atributo del espíritu, que es el verdadero generador del mismo. La mente preside la formación del periespíritu, que responde a su mandato por sus propiedades de porosidad y plasticidad. El periespíritu o cuerpo espiritual es imponderable, sobrevive a la muerte del cuerpo físico y preexiste a él, conservando la individualidad del espíritu. Es expansible, posee extrema plasticidad, pudiendo sufrir modificaciones continuas en su forma y apariencia por la acción de la mente. Es de estructura electromagnética y asimismo posee órganos y funciones específicas. Es como acuñó el gran científico Hernani Guimaraes de Andrades, modelo organizador biológico, que nos ha estado antes comentando Rafael, de la estructura física, dirigiendo todos los procesos del mismo, incluyendo el proceso de formación. Está ligado a nuestro cuerpo físico átomo a átomo. En todo organismo físico hay una renovación constante, un metabolismo. Se gasta y se construye hueso, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc. Los investigadores calculan que durante una vida se reponen alrededor de 44 toneladas de sustancias materiales en el cuerpo físico. Cambiamos de materia cada cierto tiempo, sin embargo mantenemos la forma humana y sus funciones. Ello se debe al periespíritu que continuamente envía impulsos organizadores manteniendo la forma humana hasta el fin de la encarnación. El doble etérico o cuerpo vital, descrito por André Luiz en el libro En los dominios de la mediunidad, es el cuerpo magnético que une el cuerpo físico al periespíritu. En el doble etérico está contenido el fluido o principio vital. Es responsable de la vitalización magnética del cuerpo físico, del funcionamiento de sus órganos. Según afirma Kardec, puede decirse que los seres orgánicos asimilan el principio vital, pues les resulta necesario para vivir. El doble etérico es el que provee el ectoplasma, que luego veremos aparecer en las imágenes que estudiaremos después. Deja de existir con la muerte del cuerpo físico, puesto que sus funciones magnéticas cesan con la falta de materia física para trabajar. El cuerpo físico, nuestro instrumento de trabajo, por todos ustedes conocido, posee unos 50 billones de células. Estas se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos y estos a su vez en 8 sistemas. Sus elementos constitutivos son fundamentalmente el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. El cuerpo físico sirve en muchos casos de enfermedad para drenar las toxinas que el periespíritu pueda tener, fruto de sus desequilibrios que siempre parten de la mente. La carga residual psíquica se evacúa gradualmente en la carne, afectando las zonas orgánicas más vulnerables, comenzando desde el periodo gestatorio. Algunas teorías neurocientíficas, como la neurociencia cognitiva, otorgan al cerebro físico la propiedad de ser generador de la vida mental. Vamos a narrar un caso interesantísimo, incluido en el libro Cerebro y Pensamiento, de Ernesto Bochano, que hace tambalear completamente a estas teorías. Se trata de un suboficial de guarnición en Amberes, que desde hacía 2 años se quejaba de violentos dolores de cabeza, que no obstante le permitían cumplir con todos los deberes de su cargo. Un día murió repentinamente y fue llevado al hospital para que fuera practicada una autopsia. Cuando abrieron su cráneo, encontraron solo una papilla de pus. No existía ni una sola célula de materia cerebral. Su destrucción por la enfermedad no pudo darse instantáneamente, sino que era el resultado de la lenta evolución de un absceso. Podemos llegar a la conclusión de que durante un tiempo bastante largo, este suboficial había podido cumplir su servicio
no poseyendo más que residuos en el cerebro, lo que es una buena prueba de que el pensamiento no está tan íntimamente ligado a este órgano como afirman algunas teorías. El cerebro físico no es, pues, el emisor del pensamiento, sino tan solo un receptor, un computador que procesa y ejecuta, teniendo parte esencial en el proceso la glándula pineal, que, como nos esclarece André Luiz, es la glándula de la vida mental, así como la glándula de la mediunidad. La epífisis preside los fenómenos nerviosos de la emotividad y comanda las fuerzas subconscientes bajo la determinación directa de la voluntad del espíritu. El pensamiento es, pues, un producto y un atributo del alma, y no una secreción del cerebro físico. Debemos vigilar su adecuada emisión, ya que puede proporcionarnos armonía o desarmonía, salud o enfermedad. Depende tan solo de nosotros, por tanto seamos vigilantes con nuestros pensamientos. Bueno, tras esta exposición sobre nuestra composición, nos vamos a ir a una sala de cine muy especial, donde nos centraremos en el proceso de desencarnación. Puede sintetizarse como la separación final del cuerpo espiritual y el cuerpo físico. No se trata de una ciencia exacta. En algunos el desprendimiento es bastante rápido y podemos decir que el momento de la muerte es también el de la liberación, que se da en unas pocas horas. En otros, por el contrario, sobre todo en aquellos cuya vida ha sido completamente orientada a lo material, el desprendimiento es mucho más lento y a veces dura semanas y hasta meses. Se trata de una simple afinidad entre el cuerpo y el espíritu. Por favor, bajamos las luces de la sala de cine. Gracias. Vamos a describir este proceso visualmente a través de un ejemplo contenido en el libro Obreros de la Vida Eterna, de André Luiz. Se trata de la desencarnación de Dimas, un medium de conducta recta, dedicado y conocedor de la realidad espiritual. Por tanto, se trata de un caso amable. Veremos el gran trabajo que realizan los mentores espirituales, en este caso André Luiz, acompañado por Jerónimo. Para clarificar esta exposición, en algunos momentos del proceso lo acompañaremos con testimonios recogidos en el libro Volví, del Espíritu Jacobo, por la psicografía del mismo medium, Francisco Cándido Xavier. Comenzamos con una escena muy típica, observando a la esposa del medium emitiendo fuerzas de retención amorosa, prendiendo al moribundo en un vasto enmarañado de hilos grises, dando la impresión de ser un pez encarcelado en una red caprichosa, obstaculizando así el proceso de desencarnación. Esas fuerzas infunden vida aparente a los centros de energía vital, que ya se encuentran en un adelantado proceso de desintegración. Los espíritus ahí presentes comienzan a realizar una higienización del ambiente, cargado y perturbado de fluidos poco edificantes, creando una psicosfera apropiada al delicado momento de la intervención. Los mentores realizan un pase magnético a la esposa y van desintegrando poco a poco los fluidos nocivos, deletéreos, que han estado reteniendo a Dimas y que dificultan el trabajo a realizar. El moribundo se encuentra ya en dolorosas condiciones, plenamente desorganizado, con síntomas de gangrena en todo su organismo. Ya comienza la movilización de la fauna microscópica, la llamada histólisis orgánica. Corpúsculos de las más variadas especies nadan en los líquidos acumulados en el vientre. El corazón trabaja con dificultad. En fin, el debilitamiento biológico alcanza su auge. Dimas recibe a través de Jerónimo energías ficticias proporcionándole fuerza, inspiración e ideas favorables, que los familiares traducen como mejorías. El médico renovó las indicaciones, inyectó los anestésicos y recomendó a la familia que dejasen al enfermo en absoluto reposo. Dimas acusaba mejorías sorprendentes. Era razonable, por tanto, que la habitación fuese dejada en silencio para que tuviese un sueño reparador. El cuarto quedó solitario, facilitando el servicio. Tocado en la parte posterior del cerebro por Jerónimo,
Dimas comienza a emitir pensamientos luminosos y bellos, experimentando una imperiosa necesidad de orar, a pesar de que sus labios cansados prosiguiesen inmóviles, haciendo una rogativa mental al Divino Maestro y a María de Nazaret, como madre amorosa, sintiendo la necesidad de cariño maternal. Su rogativa mental hizo traer a su madre, que lo viene a auxiliar en el trance definitivo hacia el mundo espiritual, experimentando un bienestar que le hace olvidar amarguras, sintiéndose amparado como un niño semi-inconsciente, casi feliz. El asistente Jerónimo aplica pases longitudinales a Dimas para comenzar el desligamiento de su cuerpo material, con la presencia de André Luiz y la amorosa madre, que son un apoyo vibratorio importante también para el trabajo. En primer lugar, insensibilizó enteramente el nervio vago para facilitar el desligamiento de las vísceras. Al seguir, utilizando pases longitudinales, aisló todo el sistema nervioso simpático, neutralizando más tarde las fibras inhibidoras del cerebro. En el proceso de desligamiento nos informa André Luiz que encontramos 3 regiones orgánicas fundamentales que se irán separando paulatinamente a través de diferentes trabajos magnéticos. Estas 3 regiones importantes son el centro vegetativo, ligado al vientre, descrito como sede de las manifestaciones fisiológicas, el centro emocional, a la altura del corazón, como zona de los sentimientos, y el centro mental o cerebral, situado a la altura del cerebro. En la primera fase del proceso se realizan pases transversales en el abdomen de Dimas para separar el centro vegetativo. Se observa que una sustancia lechosa, ectoplásmica, sale del plexo solar, donde se localizan las fuerzas físicas, dando lugar al estiramiento y enfriamiento de los miembros inferiores. Recordemos que, como hemos indicado antes, este fluido vital se vincula al doble etérico. Se observa en la segunda fase del proceso pases rotativos concentrados en el tórax para desligar el centro emocional, operando sobre determinado punto del corazón que pasa a funcionar como una bomba mecánica sin regulación. Una nueva porción de sustancia ectoplásmica se desprende del cuerpo, del epigastrio a la garganta. Todos los músculos trabajan fuertemente contra la partida del alma, oponiéndose a la liberación, en un esfuerzo desesperado, ocasionando angustias y aflicción al paciente. Se produce entonces una fuga del pulso y el paciente entra en coma. Tras un breve tiempo de descanso, se vuelve a intervenir en el cerebro. Es la última etapa. Concentrando todo su potencial de energía en la fosa romboidal, trabajando sobre el centro mental, Jerónimo quebró alguna cosa que André Luiz no pudo percibir con detalle, y una brillante llama, violeta dorada, se desligó de la región craneana. En el libro Volví nos clarifica este paso describiéndolo magistralmente. Dice así: las manos espirituales del que me daba los pases se concentraban ahora en el cerebro. Demoraron su acción por casi 2 horas, en torno a la cabeza. Me volvió a dominar una suave sensación de bienestar, y de pronto sentí una conmoción indescriptible en la parte posterior del cráneo. No se trataba de un golpe, se asemejaba a un choque eléctrico de vastas proporciones, en lo íntimo de la sustancia cerebral. Aquellas amorosas manos ciertamente habían roto algún lazo fuerte que me retenía unido al cuerpo material. La llama de color violeta dorada se transformó entonces en una maravillosa cabeza, que absorbió la sustancia ectoplásmica, reagrupándola, que constituía más tarde el cuerpo periespiritual de Dimas, miembro a miembro, trazo a trazo, como podemos observar en las imágenes. André Luiz, en su libro Evolución en 2 mundos, define este paso como histogénesis espiritual, donde van readaptándose los órganos y los medios necesarios a su nuevo campo de acción. Es entonces cuando la conciencia superior
pasa revista a toda la vida pasada, en una especie de vista panorámica con una rapidez vertiginosa. Nuevamente acudimos al testimonio del hermano Jacobo, describiéndonos este momento del proceso. Me vi, de repente, ante todo lo que yo había soñado, estructurado y realizado durante mi vida. Tanto las insignificantes ideas que había emitido, como los actos que había realizado, por mínimos que fueran, desfilaban absolutamente precisos ante mis ojos afligidos, como si me fuesen revelados de golpe por un extraño poder, por medio de una cámara ultrarrápida instalada dentro de mí mismo. Se me transformaba el pensamiento en un film cinematográfico. En una forma misteriosa se desdoblaba con espantosa elasticidad para su creador, asombrado, que era yo mismo. Este hecho lo encontramos en cientos de testimonios de experiencias cercanas a la muerte, de encarnados salidos ilesos de grandes peligros, como accidentes o suicidios frustrados, que relatan este fenómeno de revisión de sus propias experiencias. Podemos ver a Dimas desencarnado, al lado de Dimas cadáver, por así decirlo, apenas ligado al cuerpo a través de un leve cordón plateado, semejante a un sutil cable entre el cerebro del cuerpo físico y el cerebro del perispíritu. Podríamos describirlo, por hacer una analogía, como un hilo de fuerzas vivas semejante al cordón umbilical que liga al recién nacido al seno femenino. Para los encarnados, Dimas había muerto por completo. Los mentores estiman el tiempo que ha de pasar para el desligamiento completo de este cordón de plata. Varía según las necesidades del difunto, que estarán vinculadas a su preparación para un desenlace más o menos rápido. En el caso de Dimas, deciden esperar un día. El apéndice plateado es una verdadera arteria fluídica, sustentando el flujo y reflujo de los principios vitales en readaptación. Una vez retirada esta última vía de intercambio, el cadáver muestra señales, casi de inmediato, de avanzada descomposición. Por otra parte, Dimas libre, es decir, Dimas espíritu, despertaba la vida espiritual, nuestra verdadera casa, de donde venimos y hacia donde todos regresaremos tarde o temprano, para constatar una vez más que la vida continúa, que somos espíritus inmortales, evolucionando sin cesar. En el libro de los espíritus, en el capítulo 3 del libro segundo, encontramos de la pregunta 149 a la 165 esclarecimientos al respecto del regreso a la vida espiritual que estamos estudiando. En los velatorios, normalmente los encarnados son aún muy ignorantes con el trato a la muerte. Suelen emitir pensamientos y comentarios que pueden afectar el equilibrio vibratorio del recién desencarnado, normalmente no liberado aún de los últimos residuos que aún le unen a la materia densa. Se recomienda, dentro del lógico dolor por la pérdida temporal del ser querido, emitir pensamientos elevados y reconfortantes, oraciones de auxilio y vibraciones fraternales. Al fin y al cabo tenemos el consuelo de saber que todos nos vamos a volver a reencontrar en el plano espiritual. Para los mentores, sin embargo, el trabajo continúa, ya que es necesaria la protección del difunto frente a los encarnados y también de los desencarnados menos esclarecidos. Como podemos leer en el capítulo 15 del mismo libro, Obreros de la Vida Eterna, en los cementerios acostumbran a reunirse grupos espirituales de malhechores, atacando las vísceras cadavéricas para aprovechar los residuos vitales. En otro ejemplo del capítulo 10 del libro Las fronteras de la locura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografiado por Vivaldi, el espíritu de una abuela preocupada por la desencarnación de su nieto expresa: ahora temo que el chico caiga en manos de los hermanos infelices, vampiros de las últimas energías orgánicas que se preparan para asaltarlo. En ocasiones, cuando la persona ha vivido solamente pendiente de lo material, gozando hasta la saciedad de los vicios de la vida física, sin ninguna preparación de orden moral o dando un excesivo culto al cuerpo, suele quedar ligada a sus restos,
sufriendo la desintegración del cuerpo físico, con terribles tormentos, conservando la impresión de estar unida a la materia putrefacta. En fin, la providencia nos brinda siempre la lección necesaria. Ineludiblemente, recogemos la obligatoria cosecha de nuestra siembra libre. En el libro Volví, los mentores comentan que en innumerables casos los recién desencarnados son conducidos a las playas. Las vibraciones marítimas son portadoras de gran beneficio para el reajuste general y el restablecimiento de las energías del perispíritu, como también suele ser necesario inducir a los recién llegados a un sueño reparador. Muy bien, pues vamos a ver la situación del espíritu después de la muerte. Es la consecuencia directa, evidentemente, de sus tendencias, sean hacia la materia o sean hacia los bienes de la inteligencia y del sentimiento. Si las tendencias vividas en la materia predominan, forzosamente el ser se inmoviliza sobre los planos inferiores, que son más densos, más groseros, los llamados umbrales, descritos en libros como Nuestro Hogar. Si se alimenta de pensamientos bellos y puros, se eleva hacia las más altas esferas en relación con la naturaleza misma de sus pensamientos. Como decía el gran sabio Swedenborg, el cielo está donde el hombre ha colocado su corazón. Sin embargo, la comprensión no es inmediata, ni la transición instantánea. Si el ojo humano no puede pasar bruscamente de la oscuridad a una intensa luz, igual le sucede al alma. La muerte nos hace entrar en un estado transitorio, el estado de turbación, que se prolonga más o menos según la circunstancia y estado de cada espíritu. Libre del fardo material que le oprimía, el espíritu se halla aún envuelto en la red de sus pensamientos e imágenes, sensaciones, pasiones, emociones, generadas por él mismo en el transcurso de su vida terrestre. Le será pues preciso familiarizarse con su nueva situación, hacerse consciente de su estado y tener el merecimiento necesario antes de ser asistido y llevado al medio cósmico para el cual se halle preparado por su grado de luz y densidad. Lo que vamos a exponer ahora varía en función de la elevación de cada espíritu, siendo una descripción muy general de la vida en el más allá. De regreso a la vida espiritual, para la mayoría todo es objeto de admiración, ya que todas las cosas difieren esencialmente del medio terrestre. La percepción se realiza de manera global. El espíritu ve, oye y siente con el cuerpo espiritual entero, independientemente de la posición o de la dirección, ya que las sedes de los sentidos no encuentran una localización tan específica como en el cuerpo físico. El espíritu encuentra la misma materia conocida de la Tierra, pero con una nueva escala vibratoria. Aparecen elementos atómicos más complicados y sutiles por debajo del hidrógeno y por encima del uranio, del sistema periódico de los elementos químicos por nosotros conocidos. Las leyes de la gravedad son menos rígidas, aunque siguen afectándole. El rigor de las estaciones es suprimido por los factores del ambiente que aseguran la armonía de la naturaleza, estableciendo un clima casi constante y uniforme. Los espíritus son capaces de ver en el presente cosas que aparecen para nosotros como situadas en el pasado o en el futuro. El espíritu tiene conocimiento también de los pensamientos y emociones que de parte de sus seres queridos se refieren a él. Estas capacidades lógicamente varían más o menos según el estado de elevación de cada espíritu. El tiempo no se cuenta por los relojes terrestres y el fenómeno del día y la noche es muy diferente, comprobándose en lugar de las tinieblas nocturnas una leve disminución de la intensidad de la luz. Esta luz solar se vuelve más difusa, como en los crepúsculos, repletos de colores y matices admirables, como si la luz pudiese penetrar en todas las cosas. Sin ser limitado por el espacio, el espíritu puede orientarse, encontrar a una persona viva y seguirla, desplazarse hacia cualquier punto con la velocidad del pensamiento, por fuerza de su voluntad.
Le basta dibujar en su mente el lugar idealizándolo y siguiendo sus recuerdos, la voluntad lo guía en una fracción infinitesimal de tiempo, pudiendo incluso visitar otros planetas. Los espíritus atraviesan la materia, lo penetran todo, el aire, la tierra, el agua y hasta el mismo fuego le son igualmente accesibles. Así como puede por voluntad elevarse también por el aire, a través de la volición. Se comunican a través del pensamiento. El pensamiento es lo que son las manos en el plano material. Junto con la voluntad se crean formas en el fluido cósmico universal, las llamadas ideoplastías, ideas elaboradas con fuerza que generan formas dotadas de movimiento, sonido y color, que son perfectamente perceptibles por todos aquellos que se encuentran sintonizados con las ondas que las expresan. El perispíritu varía fundamentalmente del cuerpo físico en el sistema reproductor y el digestivo. Al principio, impresiones corporales como el frío o el hambre persisten como cristalizaciones mentales del paso por la materia. El espíritu dispone de nuevos elementos con que atender a su propia alimentación. André Luiz nos describe en el perispíritu una especie de trompas fluidomagnéticas de succión, produciéndose la alimentación por ósmosis magnética, es decir, absorbiendo los elementos que regeneran su vitalidad en condiciones inimaginables de pureza y con las más delicadas composiciones químicas de la atmósfera. A pesar de ello, como podemos observar en la obra Nuestro Hogar, algunos espíritus precisan durante algún tiempo, por fuerza de sus arraigados hábitos, de alimentos fluídicos energéticamente más densos, semejantes a los de la Tierra, hasta que se acostumbren a las nuevas formas de existencia. A pesar de ello, no se pierde el aparato bucal que nos es característico. Los espíritus describen que respiran por sus pulmones y que sienten latir su corazón con absoluta normalidad. A veces, cercanos a la desencarnación, se llega a oír ambos latidos, el del cuerpo físico y el del perispíritu. En el libro Volví nos esclarecen que los objetos de nuestro uso personal emiten radiaciones que se ligan a nuestras ondas magnéticas, creando elementos de unión entre ellos y nosotros, reclamando mucho abandono de nuestra parte, con el fin de que no nos retengan o nos perturben. Esto nos brinda la pauta de comprensión acerca de la mediunidad de psicometría. La vegetación se torna extremadamente interesante y extraña. Imaginad un clavel floreciente con sus raíces entrelazadas en la propia atmósfera del mundo. En la vida errática vemos y recibimos espectáculos indescriptibles y las más provechosas lecciones. De esa manera muchas almas regresan al mundo terrestre ricas en conocimientos para encender las antorchas que guíen a la humanidad. Muchas obras de arte de la tierra, grandes composiciones artísticas, son inspiradas en obras del plano espiritual, presenciadas por los artistas en estado de desprendimiento por el sueño. Un ejemplo se nos describe en el libro Los mensajeros espirituales, también del autor André Luiz, cuando en una casa de socorro presencian el cuadro del martirio de Saint-Denis, cuyo cuadro original presenció Florentin Bonnat una noche de sueño para reproducirlo después al despertar. No obstante, las copias terrestres no tienen esa pureza de líneas, de luces o de afinaciones. Allan Kardec, en la Génesis, concretamente en el capítulo 14, parte 10, nos habla del fluido espiritual que rodea la Tierra y que alberga distintos niveles de espíritus. Los espíritus más inferiores no pueden soportar el brillo ni la impresión de los fluidos más etéreos. Las dimensiones espirituales se distinguen por distintos grados de vibración. Las más próximas al núcleo del planeta son más densas, más materiales, y las más distantes son más sutiles, más etéreas. El espíritu se sitúa en la dimensión adecuada a su nivel evolutivo. Los espíritus superiores pueden descender a las esferas inferiores, encontrando ejemplos de ello en libros como Obreros de la Vida Eterna o Transición Planetaria. Para finalizar, vamos a leer un fragmento del libro Cartas de una Muerta,
de María Juana de Dios, madre de Chico Xavier, donde podremos encontrar informaciones muy descriptivas al respecto. Dice así: la Tierra es el centro, es decir, la sede de un gran número de esferas espirituales que la rodean de manera concéntrica. Cuanto más evolucionado está el ser, más elevado será su hábitat, hasta alcanzar el punto en que esas esferas se penetran mutuamente con las de otros mundos más perfectos, siguiendo los espíritus en esa escala ascendente del progreso bajo todos sus aspectos. Desde la esfera en que me encuentro, percibo perfectamente que existe una escalera luminosa que atraviesa los abismos, uniendo unas esferas con otras. La región inmediatamente próxima a la Tierra tiene muchos sufridores y desesperados. Ahí descendemos con frecuencia para buscar a hermanos nuestros que suplican y lloran, implorando el socorro y la ayuda de Dios. En esa región hay innumerables organizaciones de muchos espíritus confundidos que, reuniéndose unos con otros, forman grupos nefastos y terribles. Nuestra lucha es continua para poner a salvo a los encarnados de sus traiciones y crueldades. Pero sobre todas esas esferas hay, según he oído decir a los grandes maestros de la espiritualidad, una esfera llena de sol, de claridad bendita y bellezas inenarrables, donde emana la fuente que podríamos llamar inspiracional. De su centro dimanan todos los elevados conocimientos que facilitan las leyes humanas, y sus rayos son reflejados por las mentes que están en correspondencia directa con su grandeza, en conceptos como bondad, tolerancia, sabiduría y amor. Queridos amigos, aprovechemos esta gran oportunidad, la dádiva de la vida material en esta escuela planetaria en la que estamos. Estamos en la situación y lugar necesarios a nuestro aprendizaje evolutivo y concienciados e informados a través de la doctrina espírita. Seamos instrumentos útiles en la siembra de amor de Jesús. Sintamos ese profundo amor y transmitémoslo, se lo traslademos a todo y todos los que nos rodean, para llegar así, rodeados de paz, a nuestra verdadera vida, la vida espiritual. Muchísimas gracias y mucho amor.